a los muchachos en su forma de adorar al Señor. Me hicieron recordar cuando yo era joven, aunque ustedes no lo crean, tomen su asiento. Aunque ustedes no lo crean, cuando fui joven, cantaba también con pistas. Y bueno, Dios te va definiendo tu ministerio, y el ministerio no fue el cantar, fue el predicar y pastorear. Y bueno, Dios te llama, y cuando Dios te llama te da instrucciones específicas. Y yo estoy seguro que tú estás aquí porque Dios te llamó y te ha dado instrucciones específicas de lo que Él espera de ti, o el propósito que tiene para ti en tu vida, no solamente en el presente, sino en el futuro. Entender que Dios ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y a lo mejor no tenemos un plan para el futuro, pero siempre los planes de Dios son más grandes. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni los planes nuestros son los planes de Dios. Los planes de Dios siempre son mucho más grandes. Así que tenemos que siempre pensar desde esa perspectiva de que Dios tiene algo grande para ti, para mí, y Él nos llamó, por eso estamos aquí. Amén. He puesto por título al sermón de esta tarde: Instrucciones para mis ovejas. Instrucciones para mis ovejas. Y hablar de las instrucciones para mis ovejas es dividir en dos partes: instrucciones y para quién son las instrucciones. Para mis ovejas. Instrucciones tiene que ver con aquello que se le dice a alguien con cierto lujo de detalle lo que debe de hacer. Y para mis ovejas es que va enfocado específicamente a las ovejas. En este caso, el pastor, cuando tiene sus ovejas, las tiene y se apropia de ellas y dice: son mis ovejas, porque yo tengo que cuidarlas, tengo que protegerlas. En el caso de Moisés, él cuidaba las ovejas de su padre, de su suegro Jetro, y David cuidaba las ovejas de su padre Isaí. Así que aunque eran las ovejas de Jetro y las ovejas de Isaí, tanto Moisés como David cuidaban las ovejas como si fueran suyas, porque las protegían, las cuidaban, las alimentaban, y prácticamente las ovejas escuchaban la voz del pastor. Y el pastor les hablaba, y el pastor, cada vez que les hacía una indicación, las ovejas lo seguían. No solamente escuchaban la voz, sino que le seguían. Por eso el título del sermón de hoy: Instrucciones para mis ovejas. Ve conmigo, por favor, si me acompañas, tú que estás aquí en la casa del Señor y los que están allá en casa, a Juan capítulo número 10, verso número 1. El Evangelio según San Juan habla acerca de cómo Jesús enseña a los discípulos la relación que existe entre el pastor y las ovejas, y la importancia de oír y seguir al pastor. La oveja escucha la voz del pastor y lo sigue, pero también escucha la voz del pastor y lo obedece. Así que es escuchar, oír la voz del pastor, seguirle y obedecerle. Así que esa relación que el Señor les enseña entre la oveja y el pastor es la relación que existe entre nosotros como los hijos de Dios, o como hijos de Dios, y Él como nuestro Señor. Dice la Escritura ahí en Juan capítulo 10, verso 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, las que le pertenecen, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. En el verso 5 en adelante menciona que no escuchan la voz de alguien extraño. Y en el verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si usted nota, en el verso número 1 menciona que el que entra por la puerta en el redil de las ovejas es el pastor, y el portero le abre. Pero dice en el verso 1: sino aquel que sube por otra parte es el ladrón y salteador. En el verso 10 dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. El ladrón viene para robar las ovejas, destruir las ovejas, matar las ovejas. Pero el buen pastor está ahí para proteger las ovejas, liberar las ovejas y proteger las ovejas. Vaya conmigo a este mismo capítulo, Juan capítulo 10, verso número 13. Así que el asalariado huye
porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y nuevamente dice: conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y no solamente dice me conocen, verso 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y dice, y me siguen. Así que las ovejas del pastor, del buen pastor, no solamente oyen la voz, sino que lo siguen. No solamente escuchan la voz, sino que lo obedecen. Y dice el verso 29: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así como Jesús dice, nadie las puede arrebatar de mi mano, también menciona que están en las manos del Padre y que nadie las puede arrebatar. Una de las cosas que yo quisiera mencionar esta tarde en esta enseñanza es que Dios nos ve como ovejas, y la Biblia dice que Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas, y ese cuidado de pastor es aquellas ovejas que han aprendido a escuchar su voz, que han aprendido a obedecer su voz y a seguir su voz. En otras palabras, cuando el Señor nos da una instrucción específica de lo que debemos de hacer y lo hacemos, entonces Él sabe que somos sus ovejas, porque dice que la oveja no solamente escucha al pastor, sino que lo sigue y lo obedece. Las ovejas que no escuchan la voz, que no siguen al pastor, esas ovejas, aunque escuchan la voz, no pertenecen a ese rebaño, porque no reconocen a su pastor. En el versículo número 1 dice: el que cree en el Hijo, en el versículo 1 que mencionábamos decía: de cierto os digo, asegurando que las personas que vienen al redil y vienen como un pastor, se les va a abrir la puerta y las ovejas van a ver al pastor, lo van a escuchar y lo van a obedecer. Pero aquel que viene y no entra por la puerta y entra por otro lado, las ovejas, dice, no escucharán esa voz, porque es alguien extraño, porque esa persona que viene por otro lado es un ladrón, un salteador, y viene con un propósito: robar, matar y destruir. Ve conmigo a 1 de Juan capítulo 5 verso 10. Cuando una oveja está caminando en obediencia y reconoce a su pastor, es una oveja que va a ser bendecida por su pastor. Es una oveja que da testimonio, que camina en la obediencia a la voz de su pastor. Y cuando digo a la voz de su pastor, es escuchar la palabra que viene de parte de Dios y sigue las instrucciones específicas para hacer la voluntad de Dios. Dice este pasaje, 1 de Juan 5:10: el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y esta vida está en su Hijo, Cristo Jesús. Verso 12: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que 1 de Juan 5:10 nos dice que el que tiene a Jesús como su Señor, como su pastor, como su Salvador, da testimonio con sus acciones. Y ese testimonio es porque vive confiando en la vida eterna que su pastor le da, en la vida eterna que Cristo Jesús nos da. Y dice: el que tiene al Hijo tiene asegurada la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Así que una oveja que reconoce a Jesucristo como pastor es una oveja que tiene la vida y lo sigue y lo obedece. Pero una oveja que escucha la voz del pastor, pero no lo sigue y no lo obedece y no lo reconoce como pastor, la Biblia es específica cuando dice que no tiene la vida. Así que es importante hacer mención que una oveja obediente es una oveja que ha reconocido a Dios como su único Dios y a Jesucristo como su Salvador. En otras palabras, en el Antiguo Testamento podemos ver ejemplos de personajes que escucharon la voz de Dios. En otras palabras, vemos a Jesús en este tiempo de los apóstoles como el buen pastor que les da esta enseñanza según San Juan capítulo número 10. Y ellos entienden esta enseñanza después de que se las explica, porque al principio ellos no entendían esta enseñanza, pero después Él tiene que darles una explicación más a detalle para que ellos entendieran lo importante que era escuchar la voz y obedecerle.
Ve conmigo, por favor, a Génesis capítulo 7, verso 1. Y voy a hablarte de un personaje llamado Noé. Es una historia que muchos conocen porque desde niños nos la han enseñado. Y Noé es uno de los personajes que la Biblia menciona que escuchó la voz de Dios y le obedeció, siguió las instrucciones de Dios. Una oveja obediente sigue las instrucciones de Dios al pie de la letra. Una oveja desobediente es una oveja que escucha las instrucciones de Dios, pero no las sigue y tampoco las obedece. Así que Noé, cuando es llamado por Dios, recibe instrucciones específicas. Capítulo 7, verso 1 de Génesis dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y dice el verso número 5: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé es un ejemplo de una oveja que ve a nuestro Dios como nuestro pastor. Dice el Salmo 23: Jehová nuestro Dios es nuestro pastor. Así que Noé, al escuchar la voz de Dios, él sigue las instrucciones de Dios y se comporta como una oveja delante de su pastor. No solamente escuchó la voz de Dios, sino que hizo todo lo que Dios le dijo, siguió las instrucciones, no solamente para construir el arca, sino posteriormente lo que iba a hacer con esa arca, que era el arca de salvación, que viene a tipificar a nuestro Señor Jesucristo, que es ahora todo aquel que puede recibir a Jesús en su corazón, tiene la vida. Aquel que entraba en el arca iba a vivir, no iba a morir. Todos los que estaban en el arca. Un segundo personaje que yo quisiera mencionarte es Abraham. No podemos dejar de mencionar a Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 12, verso 1 al 4. Dice la escritura que Dios llamó a Abraham y también le dio instrucciones específicas. Dice así la escritura: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tienes que salir de tu tierra, de tu parentela, y ir a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren también maldeciré. Y serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, dice este pasaje, el verso número 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Abraham no solamente escuchó la voz de Dios, sino que siguió las instrucciones de Dios y salió. Y no solamente él, dice la Biblia que salió con Lot, así que él obedeció a Dios. Y usted sabe la historia, cómo él tuvo que ir a Egipto, todo el proceso en Egipto. Después de que está un tiempo en Egipto, él regresa a su tierra, pero él regresó, dice la Biblia, riquísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo sacó para bendecirlo y traerlo otra vez a su tierra, pero traerlo como un hombre bendecido para bendecir. Cuando una oveja es obediente, la Biblia habla en Deuteronomio que cuando somos obedientes, las bendiciones de Dios nos alcanzan. Cuando una persona es obediente a las instrucciones de Dios, tiene seguras las bendiciones de Dios, tiene seguras las promesas de Dios para su vida, y tarde que temprano esas promesas le van a alcanzar. Por eso Abraham se le conoce también como el padre de la fe, porque él se le concedió el hijo de la promesa. Abraham, dice la escritura, no podía tener hijos, pero Dios le concedió un hijo cuando él se lo pidió, y lo bendijo de tal manera que le dijo sería incontable las generaciones que saldrían de su hijo. Y nació Isaac, Jacob. Usted puede mencionar a los diferentes hijos de Abraham que fueron bendecidos, y cada uno en su momento fue honrado por Dios, y ellos honraron a Dios. Dice la escritura, vaya conmigo por favor ahora a Éxodo capítulo 3 verso 1. Ya vimos que Noé fue obediente y siguió las instrucciones de Dios e hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. También Abraham fue obediente y salió tal y como Dios le dijo que saliera para poder bendecirlo. Las instrucciones de Dios para Abraham era bendecirlo. Pero ahora veamos a Moisés también como el libertador, ese hombre que Dios levanta para traer libertad a su pueblo de
llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y le da las instrucciones y se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Pero sigue diciendo el verso 3: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Usted sabe toda la historia de Moisés. Me podría llevar toda la tarde compartiendo acerca de la vida de Moisés, cómo Dios habla en ese monte a Moisés y lo llama para ir y dar libertad a su pueblo, ir a Egipto y enfrentar a Faraón. Posteriormente, cuando lo liberta, cómo Dios le llama otra vez a la montaña para darle a conocer las instrucciones de Dios para todo el pueblo de Israel, que eran los 10 mandamientos, la ley, y que a través de esos mandamientos el pueblo de Israel se iba a regir y le iba a servir en el desierto y posteriormente en la tierra prometida. Pero esas instrucciones fueron específicas las que Moisés recibió, y así como las recibió, él las transmitía al pueblo de Israel. Por eso Dios ha prometido bendición sobre su pueblo, porque Dios siempre ha querido bendecir a su pueblo. Tú y yo somos parte del pueblo del Señor, somos parte del rebaño del Señor, y Dios siempre ve en el corazón de aquellos que llaman la disposición que hay porque aman a Dios. Una persona que ama a Dios es obediente. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que el amar a Dios es guardar lo que Dios nos pide a través de su palabra, escuchar su voz, obedecerle y seguirle. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo número. Antes de Romanos, primero vamos a ver también un personaje más, que es Samuel. Primera de Samuel capítulo 16 verso 11. Y vale la pena mencionar a Samuel porque fue también una bendición para su madre Ana, que no podía tener hijos, y Dios le concede el tener a Samuel, que crece en el templo, y Dios lo hace un profeta y lo levanta como el profeta que ha de ungir al primer rey de Israel, en este caso a Saúl. Posteriormente unge al segundo rey, al más grande y exitoso que ha existido en el pueblo de Israel, que es David. Así que Samuel es un profeta que también trasciende en la historia, pero trasciende porque él aprendió a escuchar la voz de Dios, a seguir las instrucciones de Dios y a obedecerlo. A veces podemos escuchar la voz de Dios y las instrucciones que Él nos da y seguir instrucciones totalmente diferentes, o cambiar las instrucciones a nuestro parecer, porque pensamos que a lo mejor tenemos más inteligencia o sabiduría en ese momento para tomar decisiones que las instrucciones que Dios ya estableció. En este caso, Samuel tenía instrucciones específicas de lo que debería de hacer. Vaya conmigo, 1 Samuel 16:11 dice así: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, Samuel, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Antes de que Samuel hiciera esto, Samuel se vio tentado a no seguir las instrucciones de Dios, porque Dios le dijo: ve a casa de Isaí a ungir al nuevo rey. Y cuando Isaí presentó a sus hijos, cada uno tenía ciertas cualidades como guerreros, y prácticamente el padre consideraba que alguno de ellos sería ese rey. Y al verlo Samuel dijo: este tiene la capacidad, tiene el tamaño, tiene todo para ser el rey. Y él quería ungir a alguno de los hijos de Isaí, pero Dios siempre le dijo: no es él. Y así estuvo pasando uno tras otro de los hermanos de David, y ninguno fue el que Dios había visto para ser el nuevo rey de Israel. Y Dios le dijo: mira, Samuel, yo no miro al parecer. El hombre mira al parecer lo que según ve con sus ojos, pero yo no miro como mira el hombre, yo miro el corazón. Así que aún no es él,
Y entonces cuando pregunta, ¿hay alguien más? Sí, hay alguien que está pastoreando las ovejas, mándalo traer. Y cuando llega, Samuel escucha la voz del Señor y le dice, levántate, úngelo, este es. Inmediatamente Samuel agarra el cuerno del aceite y lo derrama sobre la cabeza de David, ungiéndolo como el nuevo rey de Israel. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ungido a alguno de los otros hermanos de David? Hubiera desobedecido las instrucciones de Dios y el plan de Dios no se hubiera cumplido tal y como Dios lo estableció. Es muy importante que nosotros aprendamos no solamente a escuchar la voz de Dios, sino también a seguir las instrucciones de Dios. Y la palabra de Dios es lo que nos enseña las instrucciones de Dios. Tú y yo podemos escuchar la voz de Dios a través de la lectura de la palabra del Señor, a través del oír la palabra del Señor y ponerla en práctica. La Biblia enseña en Santiago que no seamos tan solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. Aunque hay muchas personas que escuchan la palabra del Señor, como lo dije al principio, pero no la obedecen, no siguen las instrucciones. La oveja que reconoce al pastor, escucha su voz y sigue al pastor en sus instrucciones. Si el pastor camina y dice que a la derecha, la oveja va a seguir a la derecha. Si el pastor dice hay que detenernos, la oveja se detiene. Si el pastor dice es tiempo de comer, es tiempo de comer. Si el pastor dice es tiempo de beber agua, es tiempo de beber agua. Así que la oveja sabe que el pastor la lleva a lugares de delicados pastos donde la va a hacer descansar, la va a llevar a comer de lo mejor, la va a llevar a beber de esas aguas que están en reposo, donde pueden deleitarse y saciar su sed. Así es nuestro Dios. Cuando tú obedeces a su palabra, Dios quiere bendecirte. Dios te da instrucciones específicas para bendecirte, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerle. Romanos, vamos a la escritura. El apóstol Pablo, dejamos un poco el Antiguo Testamento y entramos al Nuevo Testamento y veamos al apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Romanos, y él menciona lo siguiente, y es un pasaje que quisiera que tú lo subrayaras en tu Biblia o lo dejaras muy grabado en tu corazón, porque trasciende en la vida de todas las ovejas. Dice así Pablo a los Romanos capítulo 8 verso número 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una oveja que es obediente da testimonio de que vive en el Espíritu y se deja guiar por las palabras de Dios a través del Espíritu, y se nota la bendición de Dios en su vida. Una oveja que no se deja guiar por el Espíritu y no obedece al pastor, una oveja que no se guía en base a la voz de Dios, sino se guía en base a su carne, no siguiendo las instrucciones de Dios según su palabra, sino sigue sus propias instrucciones o sus propias decisiones, aunque sabe que no es lo que Dios le dice que debe de hacer o cómo debe de actuar. Esa oveja es una oveja que anda en la carne, una oveja que anda en el Espíritu, da testimonio de que Dios está en ella. Una oveja que anda en la carne también da frutos de que anda en la carne. Dice la Escritura que si hacemos morir las obras de la carne, viviremos, pero si vivimos según la carne, moriremos. Verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo nos guía nuestro pastor, Jehová de los ejércitos, en este tiempo? A través del Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él nos guía y nos lleva a esos pastos seguros. Él nos guía a esos lugares donde podemos hacer la voluntad de Dios, y nos guía para agradar a Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No podemos dudar de que somos sus hijos, porque el mismo Espíritu Santo está dando testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido hechos hijos de Dios. Dice el verso número 15: pues no que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. El hablar del espíritu de esclavitud, estamos hablando del momento en que nosotros vivíamos en la carne y éramos esclavos del pecado, y por consecuencia estaba la muerte en nuestra vida. Pero ahora que ya no tenemos ese espíritu de esclavitud y el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos ha hecho libres, entonces ahora podemos vivir en la libertad y sin temor alguno, porque Dios nos ha sacado de ese temor y nos ha dado la confianza y la seguridad
que toda oveja tiene cuando su pastor está a su lado. Dice la escritura en este pasaje de Romanos, y vuelvo a insistir, cuando mencionamos al apóstol Pablo, tenemos que recordar que Pablo también fue llamado por Dios, y cuando él fue llamado por Dios, él iba siguiendo algunas instrucciones no de parte de Dios, pero pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y el Señor Jesús se le aparece, y no solamente se le aparece, sino le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y menciona su nombre 2 veces: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es caminar haciendo instrucciones diferentes a las que Dios ha establecido. Y cuando él cae del caballo y queda ciego, y las mismas palabras que Moisés dijo: heme aquí, son las que él dice al Señor cuando pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús de Nazaret. Y él dice: heme aquí, Señor. Y cuando él menciona: ¿qué hago? Él le dice: ve a Damasco, ve a tal lugar, y ahí se te dirá lo que deberás hacer. Le dijo: ve a tal lugar y se te dirá lo que deberás hacer. Instrucciones para Saulo. Él lo siguió. Hubo instrucciones para Ananías, obedeció. Ananías va, ora por Saulo, y en ese momento Saulo recobra la vista y recibe el Espíritu Santo, y deja de ser Saulo para ser el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que escribe esta carta a los Romanos capítulo 8, diciendo que si vivimos según la carne moriremos, pero si hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Y cómo hacemos morir las obras de la carne? A través de la palabra de Dios, que nos purifica, que nos limpia y que nos hace vivir y andar en el Espíritu, en la obediencia a la palabra del Señor. Ve a la escritura, a capítulo número 15 de Primera de Samuel, y voy a hablarte del primer rey de Israel, Saúl. Primera de Samuel capítulo número 15 habla del rey Saúl y cómo Dios lo llamó para ser el rey de Israel, pero también cómo le da instrucciones específicas contra un pueblo de los amalecitas, que ellos, cuando ellos andaban en el desierto, ellos se opusieron. Y dice la escritura que durante 400 años Dios tuvo misericordia de Amalec, de los amalecitas, y esperaba que se arrepintieran, pero ellos nunca lo hicieron. Entonces Dios le dice al rey Saúl: ¿sabes qué? Después de 400 años te voy a pedir que vayas allá a Amalec, y no solamente destruyas a Amalec, sino a todo lo que tenga. No dejes nada, destruye todo lo que haya en esa tierra. Dice la escritura que así le habló el Señor. Versículo número 1, capítulo 15 de Primera de Samuel. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, está atento a las instrucciones que Dios te va a dar, está atento a lo que tu pastor te va a dar como instrucción. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mas Saúl, aunque recibió las instrucciones específicas de lo que tenía que hacer con Amalec, él no obedeció las instrucciones de Dios. Él hizo lo que él consideró que debería de hacer, y hizo solamente en parte como él consideraba que debería de hacer las cosas. Verso número 9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño, Saúl, en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido como rey de Israel? Tú eras pequeño y Dios te hizo grande para que siguieras las instrucciones de Dios, porque aunque eres el rey de Israel, el Señor tu Dios es tu rey, y a quien tú debes de rendirle obediencia. Y dice la escritura en el versículo número 18: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios?
¿Por qué no seguiste las instrucciones que Dios te dio, sino vuelto al botín, no obedeciste a lo que Dios te indicó e hiciste lo malo delante de sus ojos? Dice la escritura en el verso 21: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Saúl trata de justificarse y dice: es que el pueblo empezó a tomar las ovejas, lo mejor de las ovejas y las vacas y las primicias, para ofrecerlos a Jehová como sacrificio. Déjame decirte algo: él trató de justificar el no seguir las instrucciones de Dios, ofreciendo a sacrificio de algo que Dios le había dicho que no podía dejar vivo, tenía que destruir. Y dice la escritura, este pasaje lo hemos oído muchas veces, versículo número 22: y le dijo Samuel a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer, el seguir las instrucciones a Dios es mejor que los sacrificios. El prestar atención es mucho mejor. Por eso Jesús, cuando está enseñando este pasaje de las ovejas y el buen pastor, está hablando de que las ovejas que escuchan su voz y lo siguen y lo obedecen, esas ovejas están bajo la bendición del pastor, bajo la bendición de Dios, y dice la escritura, y no solamente la protección de Dios, sino también la bendición que Dios promete para ellos en todas las áreas. Ve conmigo, dice la escritura en el verso 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado como rey. Déjame decirte algo: no basta solamente con conocer a Dios, no basta solamente con escuchar su palabra para poder tener la vida que Él nos ofrece. El pastor cuida las ovejas, y esas ovejas tienen vida porque están con el pastor. Cuando tú estás con Dios y recibes a Jesús como Salvador, tienes la vida. Pero si tú no lo recibes y no crees en Él, no tienes la vida. Si no das testimonio de que eres un hijo de Dios, no tienes la vida. Si das testimonio que eres un hijo de Dios, tienes la vida. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a través de nosotros que somos hijos de Dios. Así que Saúl, aunque él fue llamado por Dios, al desobedecer a Dios y no seguir las instrucciones, ya no dio testimonio de que era alguien que seguía las instrucciones de Dios. Y por lo tanto, él, al no tomar en cuenta la palabra del Señor, él desechó las instrucciones de Dios. Dios también lo desechó. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo que hemos querido sabiendo las instrucciones de Dios? Saúl fue desechado porque él desechó la instrucción de Dios para su vida cuando le indicó lo que tenía que hacer. No obedeció. Y la obediencia trae bendición, pero también la desobediencia trae maldición. Deuteronomio 28 también menciona que las maldiciones nos alcanzarán si somos desobedientes. Y Saúl aquí estaba desobedeciendo a Dios. Dios le dijo a Samuel: me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque no hizo lo que le dije, sino que ha dejado con vida al rey, y ha también guardado con vida y ha tomado del botín de las ovejas, de las vacas, de lo mejor, cuando yo le dije que lo destruyera, que no tocara nada de eso, que eso era abominable para Dios. Muchas veces nosotros tenemos la instrucción de Dios de qué es lo que está en el mundo, y que Dios no quiere que seamos partícipes de esas cosas del mundo, y qué es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer. La Biblia es muy específica cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que tenemos que mostrar el amor a Dios y no al mundo. ¿Haciendo qué? Haciendo morir los deseos de nuestra carne para participar de las cosas del mundo y poder darle vida a los deseos del Espíritu, para que podamos seguir las instrucciones de Dios y podamos tener vida. No basta solamente con escuchar, sino tenemos que obedecer. Y en el obedecer está el seguir las instrucciones de Dios. Es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios.
Hoy el Señor, aunque tal vez en algún momento de nuestra vida le hemos desobedecido o hemos hecho algo que lo hemos hecho considerando que estamos bien, como Saúl, que le dijo: Señor, está bien, yo hice todo lo que él me dijo, solamente que el pueblo se trajo esto para ofrecerlo a Dios como sacrificio. Dios dijo que no dejaras nada. No podemos justificarnos, pero si no es lo que Dios nos instruyó, hemos pecado. Y cuando uno peca, es desechado por Dios, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La Biblia dice en Romanos: por cuanto todos pecamos, todos, no hay justo ni aun uno. Todos necesitamos el perdón de Dios. Tal vez tú y yo hemos desobedecido a Dios en algo, pero déjame decirte algo: el buen pastor que da la vida por sus ovejas, que no las deja, que no las abandona, que siempre está ahí, está esperando que si tú te saliste del redil siguiendo otras instrucciones y no las instrucciones del Señor, regreses al redil. Si tú te encuentras extraviado porque seguiste otras instrucciones y no las del pastor, recapacita y escucha la voz de tu pastor. Sigue las instrucciones y deja que la bendición de Dios te alcance. La misericordia de Dios está latente. Hoy hay misericordia para ti y para mí. Ve conmigo a Miqueas capítulo número 7, verso número 18. Dice el profeta Miqueas: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Que no retuvo para siempre el enojo, sino se deleita en la misericordia. Verso 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que si hoy tú te acercas al Señor como una oveja, como tú vengas, tal vez vienes con tu herida, o tal vez vienes hambrienta o sedienta, o tal vez vienes enferma, déjame decirte que Dios es tu sanador. Dios te restaura, Dios te levanta, Dios te abraza y te vuelve a tomar en su regazo, en su seno, y te sube en sus hombros y te trae a su redil, a su casa, porque eres su oveja. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Tiene misericordia. Aunque no has sido obediente, Dios quiere perdonarte hoy. Y no seas como los amalecitas, que después de 400 años que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, no se arrepintieron y tuvieron que ser destruidos. Te recuerdo que el diablo vino a matar, robar y destruir. El ladrón vino para matar, robar y destruir. El que entra por la puerta que no es de las ovejas, el salteador. Y ese salteador muchas veces viene para matar y destruir las bendiciones que Dios ya ha prometido en tu vida. Hay misericordia para ti, y hoy Dios sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Cualquiera que sea tu pecado, cualquiera que sea aquello que te está estorbando para seguir caminando con Dios y seguirlo. Dice la Escritura: tal vez tú corrías bien. ¿Qué fue lo que te estorbó para que dejaras de correr? Levántate y vuélvete a tu Dios y dile: Señor, he pecado, perdóname, ten misericordia y dame una oportunidad más. Para ahí, para escucharnos y atender a nuestra voz. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que haces hoy y lo que seguirás haciendo el resto de nuestros días. Hoy, Señor, te damos gracias, no solamente por ser ovejas de ese rebaño, sino también por ser hechos hijos tuyos. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Quiero invitarte esta tarde a que tú le puedas decir al Señor: Señor,